Hola a todos, muchas gracias por estar conectados en esta segunda versión de esta serie de lives que estamos haciendo aquí en Digit para, pues en estos tiempos de retos, incertidumbre, ofrecerles conversaciones que nos agreguen valor a todos. Para quienes ya nos conocen y para quienes no nos conocen aún, recordarles un poquito lo que hacemos en Digit. Como saben, tenemos la misión de convertir a los deudores de Latinoamérica en ahorradores y así generar bienestar financiero. Estamos hoy resolviendo uno de los problemas más graves que enfrentan los mexicanos en términos financieros, que es la deuda de tarjeta de crédito con tasas abusivas. Y bueno, estamos construyendo la mejor alternativa de refinanciamiento de deuda de tarjeta de crédito para todos ustedes. Como les decía, en esta serie de lives que estamos haciendo para agregarle valor a nuestra comunidad, la semana pasada tuvimos un gran live con Beto González, ex CEO de Microsoft en México y actual fundador de Irradiate More, una compañía de coaching de alto rendimiento. Y hoy tenemos otro invitado de lujo que tengo el honor de decir que es además inversionista, advisor, miembro del consejo directivo de Digit. Es también un emprendedor en temas de tecnología financiera exitoso. Y hoy también, a sus 31 años, si no me equivoco, Freddy, muy joven, es un exitoso ejecutivo de tecnología, es vicepresidente a nivel Latinoamérica de Expedia Group. Para quien no conoce Expedia, Expedia básicamente es una de las agencias de viajes online más grandes del planeta. A través de distintas marcas que seguramente todos hemos utilizado, Expedia, Hoteles.com, Trivago, HomeAway, Hotwire, por mencionar algunas de ellas. Más de 20,000 empleados en todo el mundo, más de 120,000 millones de dólares en ventas brutas anualmente. Y pues bueno, tenemos el honor de estar aquí con quien dirige Expedia Group a nivel Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, pues la razón de invitar a Freddy hoy a platicar con todos nosotros es que en estos últimos meses creo que pocas industrias se han visto más retadas que la industria del turismo, de los viajes, una de las más golpeadas por la pandemia. Entonces, en estos últimos meses, Freddy básicamente ha hecho un doctorado en adaptación al cambio, en liderazgo, en administración y en todo lo relacionado a construir una compañía exitosa incluso en tiempos retadores, ¿no? Entonces, creo que muchos de nosotros nos vemos identificados con algunos de estos retos, ya sea a nivel personal con cambio de rutina, a nivel profesional con adaptarnos al trabajo remoto probablemente, y también muchos hemos visto nuestros negocios afectados en alguna u otra manera, ¿no? Entonces, pues esa es la razón de tener a Freddy aquí con nosotros. La idea es tener una conversación, entonces, por favor, todas las preguntas y todo lo que quieran saber son más que bienvenidas. Aquí en los comentarios las vamos a estar leyendo y se las vamos haciendo llegar a Freddy. Y pues bueno, la idea, como les digo, está en esta conversación. Y pues ahora sí, Freddy, muchas gracias por darnos este tiempo. Sabemos que tu agenda ahorita es una locura. Pero, pues bueno, ¿no? Primero preguntarte un poquito de cómo ha sido para ti este contexto, cómo has vivido esta situación y qué has aprendido, ¿no? David, muchísimas gracias. Antes de saltar al tema de las preguntas y demás, yo una cosa que quiero reconocer es a Digit. Yo creo que en estos lives, yo vengo de una posición particular porque yo he estado muy involucrado con ustedes desde el génesis de la compañía, he sido inversionista desde los primeros días, hemos pasado por muchos temas fascinantes e interesantes de reinventar la compañía en varios momentos. Y la labor que ustedes perciben, que ustedes están persiguiendo para Latinoamérica, puntualmente en México hoy en día, es la verdad que muy admirable. Yo creo que es un tema del que nadie es ajeno a nivel latinoamericano, que son las tasas abusivas de tarjeta de crédito por la banca tradicional. Entonces yo creo que ustedes, yo le tengo mucha admiración a ti como emprendedor y a Digi como tal en ese contexto, ¿no? O sea, no solamente en el contexto de pues, echar a andar un negocio es difícil. Echar a andar un negocio que tenga una misión social, pero que al mismo tiempo sea orientado a rentabilidad, es todavía más difícil. Así que con eso medio me inicio ahí antes de saltar a las preguntas. Y si quieres nos saltamos directamente a tu pregunta inicial. ¿Qué ha sido esto para nosotros? ¿No? Tú lo decías muy bien,
Nosotros como industria, la industria del turismo ha estado en el epicentro de todo lo que ha sucedido en el contexto, en tema de la pandemia. Para darte una idea de qué tan duro ha sido el impacto para nuestra industria a través de ciertos números, esta es una industria y esa es la parte que a mí más me mantiene despierto y la parte que más me preocupa y la parte que desde el lado nuestro, ahorita platico un poquito de acciones que hemos venido llevando para atacar este problema. Pero esto es una industria que previo a la pandemia empleaba a nivel mundial cerca de 300 millones de personas. 300 millones de personas a nivel mundial, su actividad económica dependía de forma directa de la actividad turística. Como resultado de esta pandemia, cerca de un tercio de estos empleados hoy se encuentran en una situación o de suspensión laboral, de suspensión definitiva o incluso de desempleo. O sea, la pandemia ha erradicado cerca de 100 millones de empleos, bueno, no necesariamente erradicado todavía, en el contexto de nuestra industria. Y esa es la parte y te platico esta información solamente para ponerte en contexto de lo que ha sido esto en impacto. Para nosotros, Expedia Group, la parte inicial de la pandemia vimos volúmenes de ventas cerca del 10%, lo que habíamos en años anteriores, o sea, year on year. Hoy en día estamos en un punto notablemente mejor de lo que fueron los días más oscuros de finales de marzo y todo lo que fue el mes de abril, pero no estamos todavía remotamente muy lejos de lo que es el mundo y la actividad de viajes previo a esta pandemia. Esta recuperación que están viendo, Freddy, ¿a qué la atribuyen? ¿Reactivación de viajes de negocio o están viendo que la gente está comenzando ya a viajar por placer de nuevo? Es una gran pregunta, porque aquí hay dos hipótesis. Está la demanda contenida como resultado de 3 meses de no poder viajar, que cuando se abren los lockdowns y los confinamientos gubernamentales en los países se dispara. Pero eso debería ser un pico instantáneo. Y el caso que nosotros estamos viendo en nuestros volúmenes de ventas es que no. O sea, ya se está manteniendo a cierto nivel. Y no solamente eso, sino que lo que se está vendiendo se está devengando, está sucediendo, lo está cancelando. En ese contexto, yo creo que algo interesante que valdría la pena comentar es cómo ha sido la recuperación del mundo del viaje a nivel mundial. Y que en algún momento nuestra industria tuvo la hipótesis de, oye, ¿será que el mundo de viajes regresa? Hoy en día eso no es una preocupación. O sea, hoy la preocupación no es si el mundo de viajes regresa, es en qué momento regresa y en qué forma regresa. Pero las señales iniciales que estamos viendo a lo largo de los últimos 90 días es que hay un apetito, que el ser humano no pierde su apetito por explorar y que es algo innato de nosotros, el tema de explorar, de conocer, y ahí el viaje se sienta en el medio de justamente esta parte de nuestro ser. Algunos ejemplos, David, en este contexto. Hoy en día la actividad doméstica de viajes para nosotros en China ya está en casi niveles pre-coronavirus. O sea, la actividad doméstica, estos son chinos o comunidad china viajando dentro de China. Corea del Sur, historia similar. El viaje doméstico puntualmente, ¿no? Te vas a un Estados Unidos, que aquí hay una historia mixta en Estados Unidos, porque el viaje doméstico, dependiendo del tipo de alojamiento, se ha recuperado de forma diferente. El alojamiento en establecimiento tradicional, digas hoteles, está bastante castigado, pero no está castigado a los niveles del resto del mundo. Pero lo que es el alojamiento alternativo, o sea, nuestra marca, tú platicabas de nuestra marca HomeAway, de nuestra marca Vrbo, VRBO, donde tenemos departamentos, en zona rural americana, que está a distancia manejable, está creciendo a ritmos de doble dígito año contra año. Fíjate que, entonces eso te habla a ti de un apetito del ser humano por viajar, por salir, por hacer cosas nuevas. Ahora, dicho todo esto, no confundas mi optimismo de esta conversación con una foto genuina del entorno de viajes bastante castigada y volúmenes de ventas en todo lo que son los espectros del mundo de viaje, cerca de un 30-40%, si no más, por debajo de lo que estábamos antes de la pandemia. Claro, claro. Y volviendo un poquito a este tema, ¿no? Creo que ninguna empresa en el mundo, diría yo, a lo mejor algunas que se pueden contar con los dedos de la mano, está preparada
vender o para ver sus ventas en el 10% de lo que estaba acostumbrado a vender, ¿no? Eso definitivamente requiere una reacción muy rápida, que probablemente muchos de nosotros nos identifiquemos con esa situación. ¿Cómo reaccionaron ustedes al ver sus ventas en 10% de lo que estaban acostumbrados a verlas, ¿no? ¿Qué medidas tomaron? ¿Qué buenas prácticas se desprenden de ahí para ustedes ahora aprendiendo de esta lección y viendo aplicarlas a futuro, ¿no? Buenísima pregunta, David. Fíjate que el primer pedazo para nosotros de la gestión de esta crisis estuvo bastante enfocado en simplemente gestionar la cantidad de reservas que a la fecha seguimos teniendo en libros prepandemia. Porque una cosa que es interesante del modelo de viajes es, o sea, mucha de la reserva ocurre con muchos meses de antelación. Dependiendo del tipo de producto, dependiendo del destino, la ventana de viaje, el booking window, varía mucho, pero en promedio pues, estás hablando de que rara vez, o sea, no rara vez, pero hay un alto porcentaje de reservas que están pensadas para devengarse dentro de, no sé, 45 días, 60 días, 90 días, 120 días e incluso más, dependiendo del destino. Entonces, la primera parte de la pandemia para nosotros fue eso, fue gestionar esas reservaciones que ya estaban en libros y el alto volumen de cancelaciones que ahí venían. Para darte una idea de lo que se llama un alto volumen de cancelaciones, nosotros tenemos una estructura de call center y diferentes servicios de operaciones y apoyo a nivel mundial que está establecida para manejar un volumen aproximadamente a 300,000, 400,000 llamadas diarias. Tuvimos días durante el mes de marzo de 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000 de llamadas, de operaciones diarias en nuestras operaciones de call center. Eso reventó todo el tema de líneas. Y ahí una cosa interesante que pasó es muchos de nuestros desarrollos tecnológicos y de producto que veníamos trabajando a lo largo de los años para hacer la experiencia de gestionar la reservación ya hecha de forma autónoma por el usuario, que el usuario pudiera cancelar, cambiar fechas por sí solo y demás. Y eso tiene muchas complejidades, porque nosotros como un jugador intermediario tenemos que lograr integraciones con las aerolíneas, integraciones con los diferentes socios hoteleros y todo esto. Algo que estoy muy orgulloso es que nosotros pudimos lanzar productos para facilitar la gestión de la reserva de parte del mismo viajero de forma, o sea, básicamente lo que nos tomaba 6, 7, 8 meses en productos, lo vimos sucediendo en 6, 7, 8 días en tema. Y eso te habla de la capacidad que tienen las organizaciones. A mí eso me habla, una de las reflexiones que viene de esto es cómo se calcifican los procesos en las organizaciones y cómo las crisis son buenas para justamente eso, para descalcificar mucho de los procesos y mucho de la burocracia y los temas que se van metiendo poquito a poquito en las diferentes organizaciones y que le quitan velocidad. Es una organización muy grande, tú lo decías al principio de la llamada, pero nosotros tenemos el volumen de venta bruta anual de nosotros, es más que el PIB de muchos países, son 120,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, la transaccionalidad que tiene Expedia y los procesos que hemos montado, hoy en día, de pronto no nos permite movernos a la velocidad que se mueve Digit como un startup, ¿no? Pero la crisis y esa parte puntual, el tema de gestionar las reservas y en libros, fue una gran oportunidad para sacudir, para obligarnos a operar de forma notablemente más eficiente, especialmente en nuestros equipos de producto. No sé, con eso respondo un poquito a tu pregunta de dónde estuvo el foco. ¿Dónde está el foco hoy? Porque el foco ha cambiado, ¿no? O sea, no podemos estar en un sprint durante 120 días. No hay cuerpo que lo aguante, no hay organización que lo aguante. Entonces, sí, hubo un sprint de, en algunos casos, de cerca de 40 días de algunos equipos para la gestión de la crisis. Hoy en día estamos en un punto que tenemos todos relativamente más en control, que nuestra posición de caja es notablemente, la tenemos más clara hacia futuro y tenemos visibilidad y ya nos hemos preparado desde el punto de vista financiero para todo lo que pueda venir en los escenarios más pesimistas posibles. Y eso nos da la oportunidad a nosotros de lo que yo siempre digo a todos los equipos, y es no dejar que ninguna crisis se desperdicie. Entonces, muchos proyectos transformacionales que justamente habían tomado mucho tiempo echar hacia adelante, hoy en día es justamente en este downtime, o sea, en el tiempo, el coronavirus da eso. O sea, una pandemia de este estilo, a ver, la última vez que la humanidad se enfrentó a algo de este estilo fue hace más de 100 años probablemente.
Entonces, te da, en organizaciones que tienen capabilities tan robustos como Expedia Group, te da la oportunidad de justamente eso, transformar. Es muy difícil. Nosotros vivíamos en un escenario en el que cualquier proyecto transformacional era muy grande, era muy difícil de empujar hacia adelante, porque era el equivalente a cambiar las ruedas a un coche en movimiento y a un coche de Fórmula 1 en movimiento, ¿no? Y pues ahora tenemos un bocho en movimiento por el resultado de las ventas que hemos tenido, que estamos teniendo, y eso nos da justamente la oportunidad de hacer muchos de estos proyectos transformacionales que no hemos hecho en el pasado. Claro, sí, totalmente. Aquí Marcel nos hace una pregunta que me parece muy interesante y que va, yo creo que enfocada el tema de diversificar las líneas de negocio para poder mitigar riesgos como estos que jamás se veían, ¿no? A lo mejor Expedia, a través de sus distintas marcas, estaba diversificado dentro de un sector muy específico, dentro de una industria muy específica, pero han reflexionado a partir de esta situación en la que su negocio, su industria fue la más afectada en el mundo, en entrar a otras líneas de negocio, otras industrias que pudieran mitigar el riesgo a futuro de este tipo de eventos. Es decir, que pudieran mantener ingresos por otras líneas de negocio, incluso en eventos en los que el turismo se detiene. Es una gran pregunta, David. Ahora, ¿dónde tiene Expedia Group el derecho de ganar? Y pues el derecho de ganar nosotros lo tenemos en el sector de viajes. Es el ADN de nuestra organización. Somos una empresa de tecnología enfocada al sector de viajes. Como resultado del coronavirus no ha habido ningún incentivo de diversificar fuera del segmento de viajes, pero lo que sí te puedo contar es la anécdota de la decisión que nosotros tomamos en el 2014 de invertir en su momento en HomeAway, ¿no? Que fue una adquisición de parte del grupo. Hoy en día está rindiendo muchos frutos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros adquirimos HomeAway, la mayor parte del inventario de HomeAway en su momento es inventario que reside en Estados Unidos y es inventario que está en Estados Unidos en zonas rurales. Imagínate destinos como Lake Havasu en Arizona, que seguramente te lo platico y tú dices, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Porque son el equivalente al Valle de Bravo de Estados Unidos, son el equivalente al, no sé, al Pachuca de Estados Unidos, son estos destinos que son inherentemente domésticos. Por ejemplo, Panama City, Florida. Seguramente te lo platico y tú me dices, ¿qué me estás hablando, Freddy? Yo como extranjero cuando viajo a Estados Unidos, conozco Nueva York, conozco Los Ángeles, conozco Chicago, conozco Miami, sí. Del mismo modo que el americano o el extranjero que viene a México ubica Ciudad de México, ubica Cancún, ubica Riviera Maya, ubica Los Cabos, ubica Puerto Vallarta. Pero todos estos destinos domésticos es donde tenemos nosotros una amplitud de inventario impresionante, sobre todo en Estados Unidos, en el tema de departamentos y casas y lo que nosotros llamamos alternativas de acomodamiento no tradicional. Ese inventario hoy en día está rindiendo muchísimos frutos. Ese es el vector justamente de nosotros, está creciendo doble dígito año contra año, ¿no? Entonces ahí tienes un gran ejemplo de una reflexión en el contexto de la diversificación. O sea, por muchos años, el estado de resultados de nosotros lo había mantenido nuestra actividad en hoteles, nuestra actividad en aéreo, nuestra actividad en renta de coche. Esos tres segmentos se vieron notablemente castigados. Pero el segmento que se vio bastante beneficiado es el inventario de una casa en zona rural americana, sobre todo en Estados Unidos, donde está la capacidad de poder adquisitivo para hacer este tipo de viajes, independientemente del contexto de coronavirus, y venos acá. O sea, eso hoy en día está, ¿qué te puedo decir? O sea, no, sin compartirte cifras confidenciales, pero está empujando una gran parte de lo que es el estado de resultado del día a día de Expedia. Sí, claro. No, y yo creo que lo que nos deja a todos como lección esta anécdota que nos cuentas con HomeAway es justamente estar viendo hacia dónde puede o cómo puede estar evolucionando la industria en la que estamos. Ustedes desde entonces, 2014, por supuesto, no imaginaban que venía una pandemia en el 2020, ¿no? Pero ya veían que la gente quería viajar de forma distinta, ¿no? Ya veían que querían mirar un tema más de experiencias, etcétera, que es lo que hoy está, como dices, salvando de alguna manera o fortaleciendo al grupo. Y entonces lo que yo creo que todos podemos hacer es preguntarnos precisamente hacia dónde va la industria en la que trabajamos o en la que tenemos algún negocio, etcétera, y tratar de estar preguntándonos hacia el futuro constantemente qué podemos hacer para mitigar cualquier otro tipo de riesgos, ¿no? ¿Cómo podemos diferir?
Y perdón que interrumpa, David, pero yo también agregaría, sí, o sea, hay un tema ahí de prevención y adelantarse a los hechos y demás. Muy difícil adelantarse a un hecho de este tipo. O sea, esto es un cisne negro, esta cosa no debería pasar, una pandemia, ¿no? Claro. Pero lo que sí es otra reflexión que aplica desde la empresa gigante que somos nosotros hasta empresas más chicas y hasta emprendimientos unipersona. El punto es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Yo tengo, o sea, como invierto en Digi, también soy inversionista en otro grupo de compañías que también se han visto impactadas por esto. Y lo que sí me ha gustado ver es, y las que hoy en día veo que van a librar esto de forma muy exitosa, son aquellas que están diciendo, ok, mi industria como tal se vio notablemente afectada, pero ellas mismas se están definiendo así como empresas en otros, o sea, en otros rubros, diciendo qué capacidades tengo yo instaladas in-house hoy en día. Por ejemplo, rompamos Expedia en pedacitos, si quieres, para hablar de alguien bastante conocido que es mi organización, ¿no? ¿Qué capabilities hay dentro de Expedia hoy en día? Olvídate del mundo de viajes. Tenemos un marketplace digital, muy robusto, muy eficiente, que aguanta una transaccionalidad brutal día con día. Tenemos medios de pagos in-house, todos súper eficientes, ¿no? Nosotros todos los medios de pagos que trabajamos, en su mayoría, son desarrollados por nosotros, porque con la transaccionalidad que tenemos, si le fuéramos a tercerizar eso a un proveedor de pagos, estaremos creando un proveedor de pagos gigante, ¿no? Entonces, todo eso, mucho eso es hecho in-house. ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos una compañía de medios interna, que es Expedia Media Solutions, en la cual trabajamos mayormente con gobiernos para promover destinos turísticos a través de las diferentes plataformas de Expedia. Y pudiera continuar y continuar y continuar, ¿no? Tenemos una capacidad sobre desarrollo de producto tecnológico, tenemos una capacidad de infraestructura en ciberseguridad, tenemos un equipo comercial muy grande, que es gran parte de lo que es el equipo que yo lidero día con día en Latinoamérica, que es un equipo con un footprint geográfico muy extenso. Si tú ves todas estas capacidades por sí sola, fuera del entorno de viajes, que no, en el caso de nosotros ese apetito no existe porque no lo necesitamos, donde tenemos el derecho a ganar es en viajes, pero pensando en otra compañía que su industria se haya visto impactada y probablemente no regrese por años. El caso nuestro no es ese. La industria de viajes regresará. No es un tema de sí, es un tema de cuándo. Pero repensar todas estas capacidades y decir, con todo este rompecabezas, ¿qué me puedo armar? Con todo ese rompecabezas, ¿qué me puedo armar? ¿Qué sale de juntar una capacidad de desarrollo de producto, una capacidad de procesamiento de pagos, una capacidad, pues sale otro e-commerce, probablemente en otro rubro, ¿no? Entonces, es esa flexibilidad y esa reflexión. Ahora, eso requiere un nivel de humildad intelectual brutal. Eso requiere una capacidad de autoanálisis como organización muy fuerte. Eso requiere una capacidad de reflexión e introspección como equipo directivo muy importante. Entonces, esas cuatro justamente ya acabo de comentar, capacidad de análisis, capacidad de introspección, son los skills claves para esto o para cualquier organización, porque hoy es la pandemia del año 2020, pero lo que sí nos ha enseñado los últimos 5 o 10 años en la actividad empresarial es que cada vez más volátil. Y en un ecosistema que constantemente está cambiando, la rigidez está destinada a que te rompas. Entonces, ¿cómo te mantienes fluido como organización? Exacto. Sí, no, totalmente. Yo creo que justo se trata de, independientemente de tu modelo de negocio, construir un negocio que sea flexible, que sea ágil para adaptarse a los cambios, que como dices, hoy el cambio a lo mejor fue muy radical y fue muy inesperado con la pandemia, pero siempre hay cambios, ¿no? Y si no construimos esa cultura de agilidad, como dices, esa humildad, para no apegarnos a un modelo de negocio específico, sino apegarnos a lo mejor a una misión y siempre estar adaptándonos para llegar o para lograrla, creo que eso es lo que nos permitirá sobrevivir como negocio en cualquier situación, ¿no? Otra pregunta que nos hacen por acá, Alex nos pregunta, dentro de todos los países en los que opera Expedia, que es prácticamente todo el mundo, ¿cuál crees tú que implementó las mejores medidas para apoyar a que los negocios subsistieran? ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de buenas prácticas que has visto que han implementado algunos países para proteger la economía, proteger los negocios
y pues sí, tratar de preservar el bienestar de la gente. Muy buena pregunta, Alex. Oye, y otra cosa también a la audiencia de afuera, hagan preguntas. O sea, vamos a estar aquí. ¿Cuánto nos queda, mi querido David? Nos quedan más o menos 30 minutos. Buenísimo. Vamos aquí a estar aquí los próximos 30 minutos. Hagan las preguntas que quieran. Y feliz de la vida de atenderlas. Sobre esa pregunta, Alex, el tema de qué país lo ha hecho mejor, no te puedo dar una respuesta así puntual de cada país. O sea, lo que sí te puedo decir es que salir de esto va a requerir una colaboración entre sector privado y sector público nunca vista en la historia. Y en la industria de viajes es donde esto se ve todavía mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, te doy un caso muy puntual. Tú tienes todo el sistema aeroportuario en un país como México, que tiene componentes privados y públicos. Tienes aeropuertos que son privados, tienes aeropuertos que tienen inversión privada y pública, tienes aeropuertos que son puramente públicos. Si queremos regresar la confianza del viajero a México, el viajero internacional, porque hay una cosa importante en Latinoamérica, y sin desviar de responder la pregunta de Alex, pero hay una cosa, creo que es un buen paréntesis, es el viaje latino depende bastante del vector internacional. A diferencia, y dentro del viaje latino tienes tú un outlier como es México, que sí tiene un vector doméstico de viajes interesantes, pero tienes todas las islas del Caribe. Yo estoy justamente ahorita en Punta Cana, en República Dominicana, donde el vector doméstico es fundamental, ¿no? Tienes todo un Centroamérica, sobre todo del lado de Belice, donde el viajero internacional es clave para la actividad turística. Entonces, si queremos regresar, y ahora regresando a la pregunta de Alex, el viaje internacional, tenemos que dar la certidumbre al viajero internacional de que se están tomando medidas de seguridad en el aspecto de higiene, en el aspecto que haga falta en este contexto, a lo largo de toda la red aeroportuaria. Pero eso requiere una colaboración público-privada. En ese contexto, no sé si son los países que mejor lo han hecho, porque eso es una palabra muy subjetiva en este contexto, pero hay países cuya geografía y cuya estructura los ponen en una posición privilegiada a la hora de enfrentar esta pandemia en el entorno de viajes. ¿Y a qué me refiero puntualmente? Tienes un Jamaica, tienes un mismo República Dominicana, país en el que estoy ahorita, tienes un Puerto Rico que tiene menores puntos de acceso. Si tú tienes 2 aeropuertos internacionales, 3 aeropuertos internacionales a lo mucho, es mucho más fácil de gestionar el establecimiento de protocolos de seguridad para el viaje que si tienes 15, 20 aeropuertos. Un tema sencillo de cómo gestionas la complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahorita, o sea, yo no soy quien para dar juicio de quién lo ha hecho muy bien en el tema de la gestión de la pandemia o no. Pero lo que sí te puedo decir es que habrá en el contexto de viajes, hay países que la tienen más fácil que otras. Claro, sí, no, definitivo, muy, muy interesante, Freddy. Mencionaste hace unos momentos que has sacado grandes lecciones de lo que te ha tocado vivir en estos últimos meses, ¿no? Te lo preguntaría primero en un sentido, para los que nos escuchan y tienen a su cargo un grupo de personas, ya sea porque son gerentes o directivos en una empresa o porque tienen un negocio propio y tienen empleados a su cargo. ¿Cuál ha sido la mejor lección que te ha dejado esta situación como líder de un grupo de personas, como manager, como directivo? Es una gran pregunta, David. Tiene que me poner a reflexionar mucho. No tengo ninguna respuesta en la punta de la lengua. Lo que sí te puedo decir es, más que nunca, es claro que hay un valor en liderar a través de la humildad y la vulnerabilidad. Nadie disfruta a un líder saberlo todo. A largo plazo eso no es estrategia de éxito. O sea, en corto y mediano plazo, para sacar una crisis puntual, se vale que seas el subject matter expert en inglés, ¿no? Que seas el que más sabe puntualmente ese tema. ¿Qué pasa en un rol como el mío hoy en día? Y siendo muy, muy humilde y muy transparente contigo. O sea, yo no soy subject matter expert de pocas cosas en el contexto de Expedia. Estoy rodeado de un grupo de ejecutivos excepcional, que son mi equipo, y estoy rodeado de un equipo excepcional que sabe notablemente más que yo de cada aspecto de esta organización y de cada aspecto de esta industria, ¿no? Entonces, la labor de un líder en este contexto, y es una de las grandes reflexiones que yo me llevo del coronavirus, pero yo creo que de la gerencia en general, es
ser vulnerable frente a esta situación, ¿no? Reconocer lo antes posible que tú no eres el que más sabe de la sala sobre estos temas y que si lo eres, preocúpate, porque entonces probablemente tienes el equipo equivocado. Y hacérselo saber a tu equipo. Y eso le va a dar ese puro reconocimiento en ti, le va a dar un sentimiento de empoderamiento a la organización y le va a dar la flexibilidad justamente para descalcificarse y moverse rápido en una crisis como esta. Claro. Sí, no, yo creo que acá de este lado, llama la atención, ¿no? En una compañía con miles de personas, pareciera que se vive o que la solución es la misma que en una compañía como Digit, que somos poco más de, bueno, somos un equipo de 12 personas hoy, ¿no? Creo que en la vieja escuela, a lo mejor del liderazgo de los negocios, ¿no? Del management, de la administración, te enseñaban cómo hacer ese directivo aislado que no podía expresar a lo mejor, como dices, las preocupaciones, no podría presentarse vulnerable, ¿no? Tenía que tener todo resuelto y el equipo tenía que siempre pensar que todo estaba resuelto. Y creo que justamente algo que ha sido clave para nosotros, como lo mencionas, es que toda la gente sea partícipe de los problemas que estamos enfrentando y que sepan que también son partícipes de la solución, ¿no? Entonces, el presentarnos como un líder vulnerable y sabes que me preocupa esto, no tengo la respuesta a estos problemas que estamos enfrentando, pero seguramente juntos vamos a llegar a mejores soluciones, ¿no? Y creo que es una manera de mantener al equipo unido, de mantener al equipo alineado e incluso motivado, ¿no? Hacerlos parte de lo que está pasando y de los problemas de los cuales no tienes la respuesta para todos. Adelante, perdón, David. No, si quieres, iba a pasar a una pregunta más o menos en la misma línea, pero desde otra dimensión. O sea, preguntarte a nivel, para ahora, para los que no tienen a su cargo un grupo de personas, bueno, que haría la aclaración, creo que incluso si no tienes a cargo un grupo de personas, puedes compartir ese mismo liderazgo con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y esa misma actitud. Pero ahora, visto desde la perspectiva como profesionista, ¿cuál es la mejor lección que te llevas para mantenerte positivo, enfocado y productivo en una situación como esta? Vamos para allá en un minuto, pero me encantó la reflexión que hiciste sobre el líder de la nueva escuela, el líder de la vieja escuela. Otro tema que yo también agregaría en el contexto de ser líder en crisis como esta es sobrecomunica por una potencia de 10. O sea, literal, haz a la gente partícipe del proceso de pensamiento. Y eso va muy de la mano de lo que tú decías. O sea, anteriormente la escuela de liderazgo es, lo vamos a resolver en esta cúpula y cuando lo tengamos resuelto en esta cúpula se lo vamos a comunicar al resto del equipo, ¿no? El problema con eso es, uno, que el resto del equipo te lo compre, porque pues ellos no fueron parte de la construcción de muchas de las soluciones. Claro. Crear este ciclo de diálogo a través de la sobrecomunicación para que todo el mundo participe en el desarrollo de soluciones. Y así te vas a dar cuenta de que sí, en las organizaciones, por eso uno contrata gente tan capaz, ¿no? Es justamente para darle la oportunidad en temas como estos de empoderarse y tomar decisiones y empujarse adelante. Para mí como profesionista, para mí como, ahora sí que como contribuidor individual, si lo quieres llamar así, en el contexto del coronavirus es, mira, acepta este tema de autorregularse a uno mismo y decir, y pararle a la ansiedad a las cosas que uno no puede controlar. De modo tal que te des espacio mental y tiempo para las cosas que tú sí puedes controlar. Ejemplo puntual de Expedia. O sea, yo no puedo controlar temas de tasas de contagio. Yo no puedo controlar mucha de la política. La podemos influenciar, pero no podemos controlar la política pública a la hora de cerrar y abrir fronteras, que tiene un impacto evidente e inmediato sobre nuestra industria. Pero lo que sí yo puedo controlar son acciones como las que hemos tomado. Y es cómo hago mi plataforma más flexible para el usuario en el contexto de viajes. Nosotros, ejemplo, y te ilustro con un ejemplo muy sencillo, David. Nosotros, en todo lo que es nuestra vertical de reservación de vuelos, hoy en día hemos incluido un número de filtros que no teníamos antes de la experiencia del coronavirus.
y son filtros orientados mayormente a la flexibilidad en tarifas reembolsables, a la flexibilidad de mucho tiempo, porque eso es lo que el usuario está necesitando hoy en día. Yo puedo controlar eso, yo puedo hacer que mi marketplace sea más flexible frente a eso, vamos a poner toda la energía en ese punto. Otro ejemplo puntual. Previo al... Esta industria, históricamente, ha sido una industria que es bastante restrictiva en tema de tarifa en el entorno de flexibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si tú compraste un itinerario punto A a punto B, querías cambiarlo, era muy restrictivo. Si tú compraste una estadía de hotel en una tarifa de tal estilo en una ventana de viaje de 120 días, era muy difícil cambiarlo, ¿no? Salvo que la tarifa fuera 100% reembolsable. Y eso no era el resultado puntualmente de Expedia, ese era el resultado de la industria, ¿no? Es la forma en la que esta industria operaba, ¿no? Si tú ibas a una tienda de ropa y decías, oye, quiero tallas, hay más tallas. Si tú ibas a una tienda de viajes y decías, yo quiero flexibilidad a la hora de viajar, era bastante restrictiva. Eso ha cambiado. Hoy en día nosotros tenemos, previo justamente a la pandemia, probablemente el 20% de nuestras tarifas que teníamos publicadas en la plataforma eran tarifas reembolsables. 90 días después, 100 días después de que empezó todo esta debacle, tenemos hoy en día cerca de 80% de las tarifas que ves en nuestra plataforma ya son reembolsables. Okay. Y eso es resultado de nosotros empujando a la industria hacia esa dirección, pero también un cambio coyuntural, un cambio estructural total en la industria que ha obligado a que los oferentes de viajes también adopten estas prácticas. Entonces, yo creo que es la gran reflexión, David. O sea, vamos a enfocarnos en esos puntos, ¿no? Hagamos que las conversaciones sean sobre eso, porque esos son temas que nosotros controlamos. Acabamos de lanzar un programa que se llama Expedia Group Academy, justamente enfocado a estos 100 millones de empleados allá afuera de la industria turística, impactados o que han perdido su empleo como resultado de esta pandemia. Esta gente vamos a tener que reinsertarla al ambiente laboral en algún punto, ¿no? Idealmente antes que después. Para poder reinsertarlas, vamos a tener que cambiar algunos skills, porque probablemente los skills que ellos tenían antes no vayan a ser relevantes en el que vamos aquí. Lanzamos una academia que se Expedia Group Academy, hosteada dentro de LinkedIn, en colaboración con LinkedIn, con todo un plan de capacitación, con diferentes líderes de la industria, con ejecutivos de Expedia, justamente trabajando en cómo recapacitamos a esta gente, ¿no? Claro. O sea, es la reflexión. La reflexión es, hagamos estas cosas. Estas son las cosas que mantienen un equipo motivado. Estas son las cosas que verdaderamente transforman empresas. Estas son las cosas que transforman industrias. Claro. Sentarnos el día entero a ver una gráfica de cómo está el tema de contagiados sería el equivalente a sentarte todos los días a ver cuánta gente está muriendo por cáncer o ver cuánta gente falleció por accidentes automovilísticos el año pasado. Y eso obviamente va a llevar a un tema de ansiedad incontrolable. Entonces, a enfocarnos en lo que verdaderamente podemos controlar. Exacto. Sí, no, digo, gran lección, enfocarnos en lo que sí podemos hacer, dar lo mejor de nosotros para que eso suceda y tratar de alejarnos un poquito de lo que no podemos controlar o evitar que eso nos preocupe. Digo, un par de preguntas que van muy en la misma línea. Nidia Ortiz y Pablo Armida nos preguntan, pues básicamente, ¿cómo crees que va a ser el futuro de los viajes y el turismo, ¿no? Ahí Pablo menciona una frase de Brian Chesky, el fundador de Airbnb, que hizo hace unos días, en las que dice, el turismo como lo conocemos ya desapareció y ya no va a volver nunca, ¿no? Que dice Pablo que a lo mejor es un poquito radical. Pero como lo decías, el turismo no va a desaparecer, ¿no? Entonces, tú que estás tan inmerso en esa industria, ¿cómo crees que es el futuro del turismo? ¿Cómo vamos a viajar hacia adelante después de esta experiencia? Una gran pregunta la de Pablo. Yo lo que estoy seguro y convencido es que vamos a viajar. Si supiese la bola de cristal yo aquí delante de mí, con toda humildad y con toda franqueza, de cómo va a ser el ecosistema de turismo, pues teníamos bastantes hipótesis nosotros como grupo que no se vieron en abril, que no se cumplieron en mayo, hipótesis que teníamos en mayo que no se cumplieron en junio, ¿no? Entonces, ahora sí que es trabajar en el contexto de flexibilidad. Entonces, yo no tengo claro cómo va a ser el contexto de turismo al futuro, pero lo que sí tengo genuinamente claro, viendo el caso chino, viendo el caso de Corea del Sur, viendo el caso del norte de Alemania, viendo lo que está pasando con las rentas vacacionales para nosotros en zona rural de Estados Unidos, ¿no? Viendo lo que es el pick-up de la reservación al Caribe mexicano para viajar de octubre hacia adelante. David, no estamos creciendo
probablemente ya doble dígito en reservaciones con intención de viaje hacia cierre de año al Caribe mexicano de parte de americanos e incluso de mexicanos. Entonces, cuando tú ves todas estas señales positivas, yo sí, no sé si concuerdo del todo con Brian Chesky en este contexto de que el turismo como tal desapareció como lo conocíamos. Sí se transformó, eso no hay duda, pero lo que a mí me deja tranquilo y tiene que dejar a todo el mundo asociado a esta industria es que no es una preocupación de si va a volver, es una preocupación genuina de cuándo. Y la estrategia tiene que ser gestión de caja para aguantar la tormenta. Y allá lo que yo te puedo garantizar es que cuando esa tormenta pase, habrá varios players que estaremos aquí del otro lado de la tormenta, Expedia Group siendo uno de ellos. Ok, claro. Sí, hace mucho sentido y creo que das también en un punto muy importante que todos podemos aprender esta situación. Lo platicamos antes de la llamada, ¿no? Gestión de caja. Por ahí Miguel Ángel Ortiz también en uno de los comentarios nos menciona tener fondos de ahorro y estar preparados para cualquier emergencia, ¿no? Yo creo que eso aplica a nivel individual, a nivel personal. Nosotros que estamos en el tema de bienestar financiero es de lo que más recomendamos. Siempre tener un fondo de emergencia para cualquier tipo de situación, llámese hoy la pandemia y lo que me afectó en mis ingresos, o llámese una pérdida de empleo, o llámese un gasto que no esperaba y llegó, ¿no? Entonces, el tema del fondo de ahorro aplica igual a nivel individual que a nivel empresa, ¿no? Y cualquier tamaño de empresa. Entonces, claro. me platicabas antes de la llamada que en Expedia habían entrado en un proceso de volverse una compañía más eficiente, incluso antes de la pandemia, ¿no? Probablemente o muy afortunadamente lo hicieron antes de que llegara la pandemia y seguramente eso los agarró mejor preparados. Entonces, en algunos tips muy prácticos que podamos aplicar en el día a día como personas y en nuestras empresas, en términos financieros, en términos de dineros, ¿qué nos recomendarías, como digo, a nivel empresa, a nivel personal? Tú y yo con Di constantemente lo platicamos como parte del consejo y es el tema de disciplina de gestión de caja, ¿no? Las empresas cuando les empieza a ir bien, y Airbnb es un ejemplo, otra de los puntos de vista que decía Brian Chesky, se vuelven pesadas, es normal, ¿no? Se van creando funciones que probablemente no existían y demás, y se van volviendo muy, muy, muy pesadas. Entonces hay que tener un rigor y una actividad, así como si lo quieres llevar a la analogía de la vida cotidiana, cómo te mantienes relativamente fit en temas de salud, ese mismo rigor en tema de fitness asociado a los financieros de la compañía, ¿no? Y eso tiene que ser un proceso innato de la corporación, innato de la compañía, innato del emprendimiento, de que con cierta temporalidad, cada 6, cada 12, cada 18 meses, nos sentamos, vemos el estado de resultados y nos repensamos ciertas líneas, ¿no? Nosotros afortunadamente estamos pasando, como tú bien lo dijiste, y afortunadamente es una palabra difícil usar en este contexto porque dentro de esa reestructura que pasamos al principio de año, también tuvimos impacto en personas y esa parte a mí, y fue impacto en personas no asociada a temas de performance, fue impacto a personas asociadas puntualmente a temas de reestructura, talento AAA que pasó por nosotros y que agradecemos enormemente todo lo que le dejaron a esta corporación. Pero al punto al que voy es, no, como tú bien lo dices, enero, marzo, eso fue público, nosotros estamos justamente pasando por un proceso de reestructura y eso nos permitió entrarle a esta pandemia bastante mejor parados, claro, desde un tema de posición de caja, ¿no? Y alguna reflexión de eso es, y luego venía uno de los comentarios, es no planees por una pandemia, pues obviamente no construyas un negocio para una pandemia, porque pues, esto no debe de pasar, es un cisne negro, pero sí construye un negocio que pueda aguantar contingencias. Claro. Probablemente no como una pandemia, pero sí aguantar contingencias. Y eso se construye con este rigor. Cada 6, cada 12, cada 18 meses nos sentamos como equipo directivo y como grupo y restablecemos cuáles son las líneas de nuestro estado de resultados que podemos revisitar, ¿no? Es otra gran reflexión desde el punto de vista de caja de esto. Y eso aplica a modo personal, aplica a modo familia, aplica a modo lo que quieras, ¿no? En el ecosistema que tú quieras. Y la gente no suele hacer esto porque es una labor que proactivamente es tediosa. Ahora, construir este músculo y una vez ya lo tienes construido, se vuelve un hábito muy saludable.
Sí, no, totalmente. Yo digo, creo que 2 tips que podemos aplicar, como lo dice, a nivel personal y a nivel cualquier tamaño de empresa. Esto no es exclusivo para un gran corporativo como Expedia, creo que aplica para cualquier empresa, ¿no? 2 temas claves que mencionabas. Cuando está entrando el dinero y cuando nos está yendo bien y cuando estamos en tiempo de prosperidad, nos es muy fácil engordar la estructura, ¿no? Contrata más gente, compra, no sé, renueva la oficina, haz todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Porque está entrando dinero y nos es muy fácil. Pero luego llega un momento crítico y nos arrepentimos de haber engordado la estructura de esa manera y tienen que venir recortes y tienen que venir cambios muy drásticos. Entonces, el estar repensando constantemente la estructura de costos del negocio creo que es algo clave. Y como segundo punto es, pues prevé cualquier emergencia que pueda haber y ten ahí flujos de efectivo, ten un flujo de caja sano. Ahí, al principio también de la pandemia leía que probablemente esto sí no aplicará para todas las empresas, ¿no? Pero leía que Bill Gates en Microsoft siempre tenía un año de gastos operativos en efectivo, ¿no? Es muy difícil para cualquier empresa y para todas las empresas que somos más pequeñas tener un año de gastos en el banco, ¿no? Pero a lo mejor aprender y decir, oye, no tengo un año, pero busco tener al menos 3 meses o 3 meses de gastos en el banco por cualquier emergencia que pueda haber, ¿no? Y es una atención porque también hay que estar invirtiendo constantemente para crecer el negocio, pero es un balance ahí de, como dice, hay que preparar una compañía no en torno a una pandemia, pero sí hay que prepararla para que resista un evento inesperado, ¿no? Entonces, Oye, David, sí, sí. perdón que te interrumpa, pero se nos voltearon los roles porque vino una pregunta ahí de parte de Porfiria. Ahora yo te entrevisto a ti. No sé si la alcanzaste a ver, ¿la viste? Sí, sí, sí. Pues digo, el mayor reto para Digit en esta pandemia, yo creo que en general lo resumiría como eh, reinventarnos como compañía, ¿no? Y en todos los sentidos, nosotros éramos una compañía que ya estábamos de alguna manera predispuestos al trabajo remoto, el trabajo desde casa era permitido con libertad, pero no es lo mismo de un día para otro que todo el equipo esté desde su casa, ¿no? Entonces, el aprender a cómo comunicarnos mejor, el aprender a estar enterados de cómo se siente cada una de las personas en el equipo, el justamente migrar del pensar que como a lo mejor fundador de una compañía o cofundador en este caso junto con Manuel tenemos que resolver juntos nosotros dos todos los problemas, fue algo que dijimos, sabes que es absurdo y vamos siendo mucho más transparentes en todo lo que está pasando, ¿no? En los números de la empresa, en los retos que tenemos, en las áreas de oportunidad y los defectos que tenemos como organización, etcétera, pues hacerlos públicos y la verdad es que hemos aprendido mucho de todo lo que nos aporta todo el equipo. Y una lección muy reciente que también tenemos la fortuna de acabar a sumar a nuestro equipo a Miguel Maldonado, que era el director de Data Science para un banco importante en Estados Unidos, de ciencia de datos y todo el tema de riesgo, y está trabajando con nosotros desde el 1 de junio. Y un cuestionamiento muy puntual que me hizo Miguel al entrar a trabajar con nosotros fue, o sea, cómo estamos aprendiendo de quien tiene contacto directo con los clientes, ¿no? Del equipo que habla todos los días con nuestros usuarios, cómo estamos captando esa innovación desde ahí, la estamos aplicando a nuestro producto, a nuestros procesos, a nuestro servicio, y es algo que nos hemos venido cuestionando, ¿no? Porque justamente si no haces partícipe al equipo de la resolución de problemas, te estás perdiendo de toda esa innovación y todo ese conocimiento de la gente que en el día a día está hablando con cada uno de los miembros que integran la comunidad de Digit, ¿no? Entonces yo creo que ese reinventarnos como compañía y a lo mejor pues presumir de que somos muy jóvenes y muy flexibles y tal y muy rápidos, te das cuenta que no siempre, ¿no? Entonces el realmente reinventarnos como compañía y volvernos resilientes a cualquier situación es yo creo que el reto más grande que hemos enfrentado. ¿Dirías tú que se calcifican las organizaciones independientemente del tamaño? Totalmente, totalmente. La burocracia se crea en cualquier tamaño de organización, ¿no? Por alguna razón defines un proceso que en algún momento hizo sentido y ese proceso se queda si no lo repiensas, ¿no? Entonces, así como lo decía hace un ratito, si estamos repensando constantemente el estado de resultados, ¿no? Y dónde podemos recortar costos, cómo podemos aumentar ingresos, también recomendaría estar repensando nuestros procesos internos constantemente, porque justamente se crea, como dices, se calcifican ciertos procesos y se genera cierta burocracia de forma automática e inconsciente, ¿no? Entonces, si no estás constantemente analizando, reflexionando y repensando esos procesos, se van a quedar ahí para la eternidad y te van a volver
sumamente lento independientemente del tamaño que tengas como empresa. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que una reflexión también para agregar a este tema, porque justamente cualquiera que nos escucha decir, estos dos no me están hablando aquí de costos, ingresos, estados, resultados y demás, una mentalidad absurdamente capitalista. Hay un tema aquí, una reflexión, y es una conexión importante. La misión de ustedes como empresa, de Digit como empresa, es una misión tan importante. Lo decía al principio de la plática, ¿no? Ustedes están atacando un tema importante para la sociedad latina, para la sociedad mexicana puntualmente, y es el tema de las tasas abusivas en tarjetas de crédito por la banca tradicional. Digit tiene que hacer dinero porque solamente así puede Digit seguir cumpliendo esa misión y puede seguir Digit verdaderamente logrando resolver esa problemática social. Entonces, ahí es donde justamente luego yo veo que hay usuarios que sienten esa contradicción diciendo, oye, es una empresa que está logrando una finalidad social, pero pues al mismo tiempo escucha que a su fundador hablando de costos, ahorros, resultados. Pues obviamente su fundador tiene que estar hablando de costos, ahorros, resultados. Claro. Porque la permanencia de esta organización es lo que le va a permitir seguir sirviendo esta misión social que ellos han trazado. Exacto. Sí, no, definitivo. Yo creo que la diferencia es, el dinero no es nuestro porqué, pero es parte del cómo, ¿no? El ganar dinero es el oxígeno que nos permite seguir viviendo y como dices, seguir llevando nuestra misión a cada vez más personas, pero nuestro porqué realmente no es ese dinero que generamos, sino esa misión que tenemos de fondo, ¿no? Y creo que es donde está la diferencia, pero definitivamente la rentabilidad tiene que ser pues, un elemento clave para cualquier negocio, ¿no? Y coincido contigo al 100%. Nos quedan algunos minutos, Freddy. Yo invitaría una pregunta más de quienes nos escuchan. Tenemos tiempo para una preguntita más. Y también hemos hablado mucho de quienes tenemos todavía la fortuna de tener un trabajo, ¿no? Pero no podemos ser ciegos a la situación que mencionas, ¿no? En la pura industria del turismo mencionas de 100 millones de personas que han visto afectado su empleo o que lo han perdido. Sabemos de mucha gente que o está buscando trabajo y no lo encuentra, o que ha perdido su trabajo, ¿no? Con esta carrera profesional que tienes, Freddy, en la que a nivel personal, a nivel profesional, te has tenido que reinventar, te ha tocado buscar trabajo, te ha tocado emprender y tienes muchas experiencias muy valiosas. ¿Qué le dirías, qué recomendación le harías a estas personas que están teniendo problemas para encontrar trabajo o que han perdido su trabajo, ¿no? Yo sí quiero ser bastante transparente. O sea, mi historia de dureza en la vida no es ni remotamente similar a la que muchas de las personas están viendo enfrentada como resultado de esta pandemia. O sea, si bien yo he tenido hardships, no sé cómo se dirá eso en español, pero si bien yo he tenido obstáculos en la vida, como todos, los míos son, ahora sí que, ¿qué te digo? O sea, no son materiales con respecto a los obstáculos que mucha gente está enfrentando como resultado de este proceso. Eso sí lo quiero dejar primero muy claro. Recomendación. Busca trabajo. Y cuando ya verdaderamente sientas que no lo encuentras, emprende. Y suena súper, súper tonto lo que te acabo de decir. Y seguramente es decir, es que fácil decirlo para ti. Para emprender se requiere dinero. Para emprender se requiere resolver un problema que el mundo tenga. Y el mundo está lleno de problemas. Y no solamente eso, había 100,000 problemas que no teníamos antes de marzo que ahora tenemos. Entonces, en alguna de esas avenidas podrás emprender un negocio, ¿no? O podrás, y la gente dice, y me corrijo a mí mismo, no será emprender un negocio, podrás resolver una necesidad de un grupo de usuarios. Como resultado de eso, puede que salga un negocio o no. Pero partiendo de ese punto, empezaría. Hay un tema de turismo puntual que es clave, ¿no? Y en el contexto del empleo del turismo. Y es no solamente son los 300 millones de personas que el turismo empleaba a nivel mundial, sino que 1 de cada 4 empleos que estaba generando en el mundo en el 2019, en el año pasado, se generaron asociados a nuestra industria. La importancia del turismo en el PIB es una parte que cuando la INEGI lo cuenta diferente en México, pero en esencia, según datos de la WTTC, entre el directo, el indirecto, el inducido, estamos hablando de cerca del 16-17% del PIB de México. En otros países eso es más, incluso, ¿no? Entonces hay un vacío
que nuestra industria momentáneamente me está dejando en la economía. No hay que ser ajeno a ello. Un llamado a la audiencia que puede estar escuchando esto dentro de la comunidad turística, de colaborar más que nunca entre todos nosotros. Yo estoy bastante orgulloso de ver el nivel de hermandad que se ha visto entre las diferentes agentes del ecosistema turístico como resultado de esta pandemia. Ahora tenemos un enemigo en común. Y a tu pregunta inicial, y perdón, me fui por esa reflexión, pero creo que es importante compartirlo, que no solamente, o sea, no se trata de que Expedia nos vaya bien, pero nos vaya bien, nos tiene que ir, somos la principal empresa turística en el mundo, nos tiene que ir bien en el contexto de lo que el turismo representa para la humanidad. Eso es lo que a mí me para de la cama cada mañana y me obliga a estar aquí contigo platicando hasta esta hora de la noche. Es justamente el contexto de lo que importa esto que nosotros hacemos para la humanidad, el impacto que tiene el turismo. No solamente es una fuerza para el bien desde el punto de vista económico, pero en un mundo donde está tan dividido, con gente peleando en Estados Unidos, en otros países por otros temas, la única forma de acabar con el odio es entendiéndonos, y viajar obliga a la gente a entenderse. Cuando yo voy a Japón y entiendo cómo viven los japoneses, me vuelvo más empático y más comprensivo de cómo son los japoneses. Cuando yo voy, no sé, a Italia y hago lo mismo, me pasa lo mismo, ¿no? Entonces, esto es una fuerza para el bien. Tenemos, o sea, y esto puede sonar como self-serving, queriendo ayudar, pero nosotros como humanidad tenemos una obligación de que el turismo perdure después de esto. Tenemos esa obligación. Es demasiado bien lo que se deriva del viaje como para perderlo. A la gente que está buscando trabajo, mi querido David, solidaridad a la gente que está ofreciendo trabajo, lo primero, y recordar que ninguna crisis se desperdicia. Entonces, si de esta crisis, en la última crisis, en 2008-2009, salieron grandes empresas que transformaron el mundo en los últimos 10 años. Sí, sí. Estoy convencido que en el 2020-2021 saldrán grandes empresas que van a transformar la próxima década. ¿Y qué te hace pensar a ti que estás escuchando esto, que estás buscando trabajo y que estás en una situación de desempleo? Lamentablemente, que una de esas empresas no puede iniciar, no por una idea tuya, sino por una situación que un usuario necesita que tú identificaste. Claro. Sí, totalmente, ¿no? Quitarnos esas barreras para emprender. Ya no hay los pretextos que pudiera haber hace algunas décadas en las que a lo mejor sí necesitabas dinero para emprender o tal. Como dices, hoy necesitas resolver un problema que un buen número de personas tenga, y lo segundo que necesitas simplemente es empezar. Y ya, ¿no? El primer paso es el más difícil. Y yo un poquito también reflexionando sobre lo que mencionabas hace un ratito de cómo las empresas pueden identificar qué capacidades tienen que puedan ser valiosas para otro modelo de negocio, ¿no? Yo creo que lo mismo a nivel personal, aquellas personas que están buscando trabajo, preguntarse qué capacidades tienen que a lo mejor pueden ser valiosas para una industria que hoy sí está creciendo incluso en medio de esta situación. Y el mismo tema de la humildad que mencionabas también aplicado al líder de un negocio, lo mismo a nivel personal, ¿no? ¿Qué me falta aprender hoy que me pueda ayudar a conseguir ese trabajo que hoy no estoy consiguiendo, ¿no? ¿Qué capacidades no tengo, qué habilidades no tengo y puedo desarrollar para encontrar ese trabajo en donde sí hay oportunidades? Porque definitivamente donde algunos pierden, otros ganan. En esta crisis hay oportunidades en ciertos sectores, en ciertas industrias. El comercio electrónico está creciendo a pasos agigantados, por ejemplo. El sector salud, por supuesto, también grandes oportunidades. Muchas industrias que están reinventando. Entonces, ¿qué capacidades necesito yo desarrollar? Y en este tiempo que tengo hoy por no tener un empleo, pues aprovechar que tengo acceso al internet y a libros y a todo lo que pueda hacer para desarrollar esas capacidades y ser valioso para estas empresas que sí están creciendo, ¿no? Y digo, una pregunta que nos hacían que creo que es también interesante para todos, como dices, a las personas nos encanta viajar, y nos preguntaba por ahí Marcel también si crees que vamos a estar viendo buenas ofertas para viajar nunca antes vistas, para que podamos aprovecharlas, ¿no? Se están viendo, ya se están viendo. Oferta. Es irónico, ¿no? Porque sobre todo en el segmento de hospedaje, en el segmento de aéreo no. Porque en el segmento de aéreo, la falta de demanda que hay en el segmento aéreo también se ha visto correspondida por una falta de oferta. Tienes muchos aviones que no están volando las rutas que se volaban antes, ¿no?
Entonces, tú tenías una frecuencia diaria de 5 o 6 vuelos a un destino, ahorita tienes probablemente un quinto de esa frecuencia, tienes un solo vuelo, ¿no? A esa frecuencia. Entonces, en el sector aéreo, la tarifa aérea promedio mundial no se ha visto impactada. Entonces, en aéreo, lamentablemente, me encantaría que yo sé que usualmente es donde la mayoría de la gente dice, ahí es que me gusta empezar, ahí no estamos viendo grandes ofertas, pero donde sí estamos viendo grandes reducciones en tarifas en la parte de hospedaje, sobre todo en la parte de hospedaje en el tema hotelero hay tarifas interesantes hacia final de año. Y yo tengo la fuerte hipótesis y la gran expectativa de que, a ver, y bueno, otra cosa importante, el booking window puede ser lo que tú quieras. O sea, puedes reservar hoy para viajar principios del año que viene. Y yo tengo la fuerte hipótesis de que de esta salimos en el transcurso de los próximos dos o tres trimestres. Entonces, sí, ahora sí que para Marcel hay buenas ofertas en hospedaje, lamentablemente no hay buenas ofertas en aéreo, pero bueno, a viajar. Sí, sí. Freddy, nomás para despedirnos, un libro que nos quiera recomendar. Los dos que tienes ahí atrás, buenísimo, sobre todo el de la derecha, que creo que te lo recomendé yo, ya ni me acuerdo. Ese es el de Zero to One, ¿no? Es el de Peter Thiel. Sí, sí, sí. Perfecto. Libros, de verdad. Hay un libro buenísimo, 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 que se llama, en inglés se llama Persuadable. Me encantaría saber cómo se llama en español. Creo que es de Alpi Tampali. Y es sobre justamente este contexto de la humildad y los líderes. Okay. Y habla de, creo que habla de líderes. En algún punto el libro habla de un general, 4 estrellas, 5 estrellas, no me tomes la palabra, en Estados Unidos, en el contexto de buscar a Osama Bin Laden en ese ataque y cómo mucho de la estrategia de ese ataque se conformó por cosas que le dijo en su momento Obama y que le dijeron otros, que dijeron personas, a una persona que él era el experto en este contexto, la importancia de escuchar y de dejarse convencer y de ser este líder del siglo XXI que no lo sabe todo y que reconoce que no lo sabe todo. Como resultado de eso se descubren muchas cosas. Yo creo que para todo, y creo que en el contexto de lo que estamos viviendo, de resiliencia, adaptabilidad, es un libro fenomenal para que la gente agarre y se lo devore. Buenísimo, lo agregamos ahorita a los comentarios ahí para quien quiera leerlo. Pues bueno, Freddy, cerrando, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, por todo lo que aportas a Digit, por esta pasión que también le metes al emprendimiento en México, además de tu rol como directivo de Expedia. Y sabemos que pues, una hora de tu tiempo en estos momentos es muy valiosa y estamos muy agradecidos. Creo que fue una plática muy enriquecedora para todos. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos escucharon. Y con esta serie de lives que vamos a tener, como les platicaba, la siguiente semana también tenemos ya uno muy bueno que vamos a anunciar. Muy enfocado ya el siguiente live a temas de finanzas personales. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos la siguiente semana en el próximo live. Gracias, Freddy, y gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos. Chao. Gracias, nos vemos.